Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por estar acá en tu casa para aprender cada día más de ti. Te pido que nos ayudes a fortalecernos espiritualmente y que podamos entender el mensaje de hoy día. Gracias por todo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, feliz sábado. Primera vez que me toca predicar. Para los que están escuchando en la radio, así como el mundo tiene sus días, nosotros también ponemos nuestros días. Para festejar y también para hacer memoria, recordar o dar a conocer las noticias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el Día del Anciano, ya saben lo que es el Día del Anciano, el Día del Pastor, el Día del Niño, el Día de la Madre, y hoy es el Día de la multiplicación de grupos pequeños. Y eso tiene que ver mucho de actividad misionera, y hay un cargo en la iglesia que se llama actividad misionera y corresponde, bueno, me dijeron que tenga que dar yo el tema del grupo pequeño con respecto a este tema. ¿Qué es un grupo pequeño? Para los que están escuchando, los que no saben muy bien lo que es un grupo pequeño. Un grupo pequeño es un conjunto de personas que se reúnen para la adoración, la oración, la comunión, la confraternización, compartir, y también para el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, siempre tenemos que aprender cada día más acerca de Dios y también para poder compartir con la gente. A veces nosotros necesitamos aprender más y también poder enseñar, así que si está escuchando en la radio, la mejor forma, si quiere conocer más de Dios, se puede acercar a un grupo pequeño. Todo tiene que estar basado en la Biblia y en las necesidades humanas. Las necesidades humanas porque nos interesa que la gente esté bien, nos interesa ayudar. Tal vez hay gente que no está escuchando, pero a la vez como que no se siente escuchado, no se siente atendido, y es una forma esa. También el grupo pequeño tiene que realizarse en casas, en lugares donde sea informal. Acá hay dos grupos pequeños, que yo sepa, está el grupo pequeño de jóvenes en Malvinas, dos grupos pequeños, el grupo pequeño de jóvenes y el grupo pequeño de madres. El grupo pequeño de jóvenes se reúnen en casas y las madres en el salón. Tiene que ser informal porque eso permite que se estimule la participación, para que haya más participación. O sea, ahí al estar en un ambiente más cómodo va a ser más fácil. También el grupo pequeño se tiene que dividir según los roles que uno cumpla. Dije que está el de jóvenes y el de madres. También puede haber uno de adultos, pero ideal sería no mezclar adultos con jóvenes, muy adultos me refiero, y después abuelo y todo ahí mezclado. No sería lo ideal, porque por ejemplo, si usted quiere asistir a un grupo pequeño, usted tiene 60 años y va al grupo pequeño donde hay chicos de 20 y 18, como que no se va a hallar. Entonces la idea, para que sea entendido, y tiene que asistir al grupo pequeño correcto para que también sea comprendido y pueda estudiar la palabra de Dios de otra manera. También el grupo pequeño cumple con la demanda de amistad, porque cuando más grande se hace una iglesia, más difícil es cumplir con la demanda de amistad y más necesarios se hacen los grupos pequeños. Por ejemplo, en la iglesia de Malvinas somos aproximadamente, en general, somos 50 personas, y yo a veces no sé qué hablar personalmente. Yo salgo afuera y a veces no sé qué hablar, y yo no conozco a las 50 personas. Hay muchas de cara, así, hola, ¿cómo está? Pero por eso la idea es fragmentarse y para poder conocernos de a poco y estar en otro ambiente. A veces hay gente que se siente inhibido o le cuesta hablar, la gente de afuera, y para eso son los grupos pequeños, para soltarse y saber las dudas que nosotros tenemos personales. También hay una escritora que se llama, Elena de White, una pluma inspirada, decimos nosotros, que
que habla un poco de grupo pequeño. Un ejemplo en Obreros Evangélicos, página 201, dice que las pequeñas reuniones en casas particulares ganan más almas que en los sermones. Y está también el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, si pensamos bien, Jesús también tenía su grupo pequeño, tenía los 12 discípulos, donde muchas veces se reunían en casas para aprender y después para trabajar afuera, distribuir el mensaje. Un grupo pequeño siempre tiene que salir afuera y trabajar. De eso voy a hablar más adelante. Y también tengo que decir bien las características del grupo pequeño para empezar más en la Biblia, ¿no? El grupo pequeño ha servido para que pueda perdurar a través de la historia. El cristianismo tiene que perdurar a través de la historia. Eso ha servido mucho el grupo pequeño. Por ejemplo, en la Edad Media, la Inquisición de la Edad Media, si pensabas distinto, ibas a la hoguera. En la Edad Media pasaba eso, entonces tenían que refugiarse. También en el año 64 después de Cristo, Nerón, un emperador de Roma, lanzó un decreto contra el cristianismo, donde se les impedía construir y donde se les impedía reunirse, porque era ilegal, para alabar a Dios y para predicar. Entonces ellos se tenían que juntar también en casas, en las ciudades, en los campos, inclusive en las catatumbas, y fue la única manera para que el cristianismo pueda perdurar a través de la historia. También en la Biblia, en Hechos, lo voy a explicar más que nada porque son muchos versículos, en Hechos capítulo 5, versículo 17 al 42, lo voy a explicar nomás. Ahí habla de Pedro y de Juan cuando son perseguidos. Pedro y Juan son perseguidos y hay una secta de los saduceos que ellos sentían muchos celos, no les gustó porque no compartían el mensaje. Entonces ellos lo metieron en la cárcel. Después apareció un ángel que los liberó de noche, nadie sabe cómo porque fue un milagro. Después llegaron el jefe de la guardia, los alguaciles, lo presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó que ¿no mandamos estrictamente que no enseñes en ese nombre? Y ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces en el versículo 33 del capítulo 5 de Hechos, dice, ellos oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces después sigue la historia y dice que hay un fariseo que se llama Gamaliel y les dice, no les conviene, no hagan eso, porque si realmente esa persona está con Dios, estarías enfrentando al mismo Dios, ¿sabes? Enfrentarte con Dios. Y si realmente es obra de ellos mismos, de Pedro y de Juan, ellos, como es obra humana, va a desaparecer. Entonces ellos dijeron, bueno, está bien, entonces no lo vamos a matar. Entonces dijeron, vamos a azotarlo. Después entonces lo azotaron, después lo intimidaron y dijeron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Después ellos estaban aliviados porque pensaban que lo iban a matar y aún así se juntaban en las casas. Y en el versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. O sea, a través de la historia, son pequeños puntos de la historia que muestran lo conflictiva que fue tener una vida cristiana. Y la única forma para que pueda resistir y continuar creciendo a través de la historia fue la perseverancia. A veces nosotros como cristianos tenemos a veces momentos difíciles porque el hecho de ser cristiano no significa que vas a tener una vida que todo te sale bien. A veces hay altibajos y a veces ya directamente uno como que se debilita y como que se quiere tirar para el otro lado. Es muy importante el grupo pequeño, porque sin el grupo pequeño el cristianismo no hubiese seguido. Y
Por ejemplo, acá uno se va en Palestina y en algunas partes de Asia, no sé cómo decirlo, pero sinceramente, si hablan de Dios, te muelen a palos, inclusive te matan. Y eso pasa en algunos países de Asia que son muy idólatras, y hay que tener cuidado porque cada vez en el mundo ahora la gente es más intolerante cuando hablas de Dios como al anticuado. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser que llegue un punto que lo único que tengamos va a ser los grupos pequeños para que el cristianismo pueda perdurar hasta el fin. Entonces es muy importante ahí el grupo pequeño. Y también, entonces, ¿qué puedo hacer yo personalmente para hacer un grupo pequeño? Para que una persona se pueda concentrar y para tener una enseñanza profunda en la Biblia y también para que sea participativo. Hay distintos métodos de estudios que se realizan. Hay un estudio muy importante que se llama el método inductivo. El método inductivo se realizan preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Siempre en el grupo pequeño hay que hacer preguntas abiertas. Las preguntas cerradas serían esas preguntas que las puedes contestar como un sí o como un no, que no te podés explayar, no podés explicarte bien. Por ejemplo, que si yo dijera, ¿crees que Cristo va a venir? Y muchos dirían que sí, pero ya la respuesta está contestada, no te podés explayar. La idea de un grupo es hacer preguntas abiertas donde yo pueda decir un ejemplo, ¿por qué Cristo todavía no viene? Y ahí cada uno empieza a argumentar su idea, ¿por qué no viene? Tal vez está esperando a alguien, no sé. Entonces esa es la idea para que sea más dinámico y para que la gente piense más. Este estudio inductivo que tiene 3 puntos importantes que se deberían hacer en los grupos pequeños, que sería lo ideal. Sería la observación, la interpretación y la aplicación. La observación tiene que ver bien lo que dice la historia de la Biblia. Cuando hay un tema que se está tratando en el grupo pequeño, hay que ver bien lo que estoy leyendo. Hay que ver, por ejemplo, cuándo pasó, cómo lo hizo, por qué lo hizo, en dónde estaba, preguntas así para no perderse en la historia de lo que se está hablando. Y una vez que tenés bien visto el tema para resolver, ahí empieza uno a interpretar qué es lo que el texto me quiere decir a mí. Y no tiene sentido un tema si yo no lo aplico a mi vida personal. Todo se tiene que aplicar a la vida personal de uno para que uno se vaya a la casa con una enseñanza. Todo se tiene que aplicar para uno, como las preguntas que se deberían hacer sería: ¿qué va a hacer con respecto al tema que se leyó? ¿Qué le está diciendo a Dios en este pasaje? ¿Qué puede hacer sobre esto hoy, sobre lo que se leyó? Preguntas como para analizarse uno, porque a veces nosotros queremos la bendición de Dios, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide, que quiero esto, que quiero lo otro, pero a veces no aceptamos los compromisos. Es importante comprometerse ante Dios para que Dios diga: ese es mi hijo fiel, entonces yo lo voy a ayudar. El grupo pequeño, como se dijo, tiene muchas actividades. La idea es un ambiente relajado para que se puedan expresar, hacer preguntas abiertas. ¿Y cómo hago para que el grupo pequeño no muera? Porque uno, si se juntan en una casa, en un salón, puede estar todo muy lindo, pero la idea es que el grupo pequeño crezca, porque si no crece también uno se deprime y empieza a dejar de ir, pasa eso y el grupo se muere. Entonces, ¿qué puedo hacer para que el grupo se mantenga vivo y se despierte y empiece a trabajar? Vamos a pasar un PowerPoint de las actividades
que realiza, por ejemplo, el grupo pequeño de jóvenes. Quisiera tener el de las mujeres, no lo conseguí todavía. Y por ejemplo, acá hay un grupo pequeño de jóvenes. Acá dice en el PowerPoint, dice oración, estudio, actividad misionera, salir a trabajar. Después pusimos charlas, risa, amistad. Eso es muy importante porque eso mantiene el vínculo entre el grupo pequeño y la amistad, y así uno se fortalece, y si está fortalecido el grupo, sale afuera a hacer actividad misionera. El grupo pequeño de jóvenes le pusieron Elienay. En realidad habían hombres y mujeres, hay hombres y mujeres, y la mujer Elienay decía, y nosotros los varones decían, no, luz creciente, y bueno, ganaron las mujeres, quedó Elienay. Está muy lindo porque significa en Dios está puesto en mis ojos. Está muy bonito el tema. ¿Y por qué es importante tener un nombre del grupo pequeño? Es muy importante porque eso le da identidad al grupo. Si le das identidad al grupo, uno dice, voy a mi grupo pequeño, o vamos a Elienay, no sé, haces grupos de WhatsApp y como que uno se siente más propio y es tu grupo pequeño, y ahí como que le sentís como un cariño especial. Ese es un punto importante. Esa es la primera foto que tomamos, ahí estamos compartiendo después de un tema. Pasemos, puede haber una música de fondo por lo de la radio. Esos son los integrantes actuales, pero faltan algunos más que se agregaron ahora último. Todavía no hemos sacado foto de ellos. Ahí. Y bueno, esa fue la primera actividad que se realizó afuera, fue en Balsas Las Perlas. Justo fue para el Día del Niño. Ahí estaban con el tema de la leche, compartíamos con los chicos y también realizábamos juegos. Ahí está Juan Pedro saltando la soga. A ver, pasemos. Ahí, bueno, ahí estábamos compartiendo con los chicos, tomando la leche. Y ahí está la capacitación, es una capacitación, siempre se realizan capacitaciones de grupos pequeños, eso en la Iglesia Maranata. Y bueno, porque uno no la sabe toda, obviamente, uno siempre tiene algo nuevo para aprender, siempre es importante ir a las capacitaciones. Eso en Valentina Sur, es una iglesia que se abrió hace poco, no sé cuántos años tendrá, 2 años, no sé. Y queríamos incentivarla porque es un grupito chico de hermanos, casi como 2 familias, y entonces queríamos como alentar y hicimos un culto joven, y hicimos ese culto joven. Ahí se hicieron juegos, y ahí, bueno, cada uno expuso, son pocas fotos, porque en realidad expusimos todo, estaba muy bueno, muy participativo. Y ahí hicimos, bueno, un pernocte, son 3 días que lo hicimos, fue en el salón de la iglesia y en la escuela. Después la idea siempre es salir al aire libre, a hacer cosas novedosas, cosas distintas, cosas diferentes, para que no sea monótono y sea siempre lo mismo. Ahí estábamos compartiendo algunos temas importantes. Bueno, salimos a caminar, subimos ahí una montañita. Pasemos. Bueno, esa es una de las actividades que se hizo más reciente, que fue, bueno, una actividad para los niños en Allen. Y también se hizo representaciones también. A ver, pasemos. Ahí hay una representación, se hizo la historia de Zaqueo. Bueno, ahí hay una visita, esa visita se llama Candela. Ella estuvo el año pasado, era una mujer que se sentía muy sola, y donde ella vive en Corrientes no hay una iglesia cerca, y ella quería un lugar cómodo y quería conocer gente, y bueno, ella se sintió a gusto, y el grupo pequeño está para eso, invitar gente de afuera para que también conozca más a Dios. También siempre una forma de incentivar un grupo pequeño es festejar los cumpleaños. Ahí hicimos una torta sorpresa para Juan Pedro. Ahí el cumpleaños de Nito. Y ahí, bueno, dije algo antes muy importante, que los grupos se dividen: jóvenes, adultos, gente más grande. Y bueno, ahí era un grupo pequeño de jóvenes y habían hombres y mujeres.
Y hay cosas que el hombre que tal vez quería hablar, que no se animaba, estaban las mujeres ahí como que no da porque eran temas más de hombre y las mujeres tal vez andaban en la misma situación. Entonces dijimos, podemos juntarnos un día de semana, compartir algo y juntarnos solo los hombres y hacer un tema como para que tenga sentido. Entonces hicimos eso. Y ahí están las mujeres, bueno, que también se empezaron a juntar. Ahí siempre es muy importante, ahí tenemos al maestro Nito haciendo una línea, siempre hace una línea de crucigramas y todo eso, y es un estudio más completo porque tenés un pizarrón y te explican bien. Cada uno expone, cada uno del grupo tiene una participación, un tema, y bueno, ahí estábamos participando. Hay otra, ese fue el último año. El año pasado salimos al Arroyón, fuimos al río y bueno, ahí estamos compartiendo más. Ahí termina. Entonces siempre para que un grupo pequeño no muera, haya actividades, siempre tiene que salir afuera y predicar. Entonces, de todo lo que hablamos, ¿qué hace un grupo pequeño? El grupo pequeño, uno entra en una casa y es para la adoración, la oración, la comunión, la confraternización, compartir, el estudio de la palabra. Todo tiene que estar basado en la Biblia, en las necesidades humanas, tiene que ser informal para estimular la participación, cumple con la demanda de amistad, hay gente que se siente sola y necesita integrarse, sirve para ganar almas, dicen que se gana más almas que en los sermones. También el grupo ha perseverado a través de la historia, eso incentivó a que el cristianismo resista y continúe creciendo a través de la historia. También tiene la mejor forma de enseñanza, porque ahí la gente ya te empieza a conocer más y sabe lo que te cuesta, lo que no entendés. A veces en un grupo pequeño siempre hay conflictos, siempre a veces puede haber unos roces, pero es una de las formas de crecimiento, porque ahí ya vas conociendo a la persona y ya sabes lo que le molesta, lo que no le molesta y sabes tratarla mejor. También en el grupo pequeño es una estructura necesaria para el crecimiento de la iglesia. O sea, todas esas cosas que tiene un grupo pequeño que no en todas las iglesias se hace, no va a poder existir. Todo eso no va a poder existir si no existe unión entre los hermanos de la iglesia. Es muy importante que en todas las iglesias haya una unión de hermanos. El grupo pequeño se logra cuando existe unión con los hermanos de la iglesia. En Romanos, busquemos ahora sí, vamos a buscar en la Biblia, Romanos 8:9, ahí habla un poco de cómo tenemos que hacer para estar unidos. Romanos, el que está ahí escuchando en la radio también puede buscar, Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si yo no tengo al Espíritu Santo en mi corazón, tampoco voy a tener a Cristo. Es un punto muy importante para que pueda existir una unión en una iglesia. También hay otros puntos importantes que Jesús mismo lo dijo en Juan, busquemos Juan capítulo 17, versículo 21 al 22. Juan capítulo 17, versículo 21 al 22, dice que la unidad entre los creyentes es tan importante para Jesús que oró por eso poco antes de morir en la cruz. Busquemos, dice 21 al 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús le dice a Dios: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que dice Jesús, así como nosotros de corazón estamos juntos, unidos, que también sería bueno que nosotros también estemos con Dios.
que también seamos parte de ellos, ¿no? Entonces, si yo no tengo al Espíritu Santo, como decía en Romanos 8:9 y en Juan 17:21 al 22, si tampoco tengo a Dios, nunca vamos a estar unidos. Todos tenemos que estar con Dios y con el Espíritu Santo. También hay un detalle importante en Efesios 4:13. Busquemos también Efesios 4:13. Capítulo 4, versículo 13, solo el 13. Acá habla de la unidad. Poco antes de morir, Jesús oró por eso, o sea, es algo muy importante. Si oró Jesús por eso, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, para que estemos todos bien, tenemos que tener una misma unidad de fe, pero a la estatura de Cristo. O sea, no una fe así a medias no sirve, no es fe. Una fe pura, una fe buena, que estemos con Cristo y que estemos con el Espíritu Santo, es la única manera para que una iglesia se mantenga unida. ¿Vieron esa parte que se ha predicado varias veces de la Biblia que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo porque cada miembro tiene distintas habilidades y todo tiene que ser según como Dios quiere que sea, ¿no? Eso está, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una conclusión que se le puede dar a eso, dice que no contaminemos el cuerpo de Cristo. O sea, si contaminamos el cuerpo de Cristo, también contaminamos la iglesia. Entonces, si yo contamino mi iglesia, estoy contaminando el cuerpo de Cristo. Es muy importante. O sea, no tengo que hacer lo que dice, por ejemplo, en Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. O sea, nada tiene, si estamos en la iglesia, tenemos que tratarnos como hermanos. No tenemos que producir contiendas. O sea, lo ideal es que a veces hagamos las paces, limemos las asperezas y pongamos a conversar. A veces son malos entendidos. Tenemos que entender que en una iglesia te puedes encontrar con gente de distinta nacionalidad, distinta cultura, gente que nace en familias distintas y entonces tienen distintas costumbres en general. Puede haber una broma pesada, el otro se la tomó más mal, que es más ánimos más bajos, no sé, y a veces ahí se malinterpretan las cosas y lo ideal es hacer las paces con el hermano y poder conversarla porque generalmente pasa eso. Es un punto muy importante. Analicémonos a nosotros mismos y pidamos a Dios que nos revele lo que debemos hacer para ayudar a promover la unidad en Cristo. Ese tiene que ser el centro y lo primero de nuestra amistad. La pluma inspirada, que es el libro de Elena White, dice en el libro Hogar Cristiano, página 158, dice: el secreto de la verdadera unidad en la iglesia es la unión con Cristo. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, más cerca estaremos uno del otro. En la casa de Dios todos somos iguales, porque todos somos personas. No importa la raza, no importa el color, si es negra, no importa nada. Todos somos hijos de un mismo Dios. También por eso somos iguales, porque somos humanos, y todos somos hijos del mismo Dios. Conclusión, si nosotros nos odiamos o nos rechazamos unos a otros, es odiar o rechazar la imagen de Dios de esa otra persona, porque uno como cristiano quiere demostrar el amor a Cristo. Uno también es creyente y también sigue a Dios. Si yo odio o rechazo a uno de mis hermanos, es como que si yo estoy rechazando la imagen de Dios de esa persona. O sea, es muy importante. En Santiago capítulo 4, versículo 4,
busquemos todos Santiago capítulo 4, versículo 4, también lo pueden encontrar en la radio, busquen en sus Biblias. Santiago, no lo tengo, Santiago 4, bueno, alguien que lo lea, Jimé. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bueno, ese mensaje es bien claro. Dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por eso debemos esforzarnos a protegerla y a conservarla. Y dicen que la amistad del mundo, lo que está mal, es enemistad contra Dios. Nosotros queremos ser amigos de Dios. ¿Cuántos de acá quieren ser amigos de Dios? Yo creería que todos queremos ser amigos de Dios. Entonces, la mejor forma, no seguir al mundo y seguir a Cristo. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer para estar unidos? Seguir el Espíritu Santo, estar con Dios, que todos tengamos la unidad de fe, que todos somos iguales, no importa nuestra raza, nuestro color, no importa nada, que siempre nos tenemos que respetar, porque es rechazar la imagen de Dios. Si yo ando hablando cualquier cosa en la iglesia, estoy contaminando el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hay que tener mucho cuidado con eso, y nunca va a haber un grupo pequeño, nunca va a poder haber un lugar cómodo donde yo pueda invitar gente de afuera, donde yo pueda adorar, orar, comunicarme, estudiar la palabra de Dios, todas esas cosas lindas que vimos, ganar almas, un buen estudio de la Biblia, hacer preguntas abiertas donde la gente participe, se sienta cómoda. Si no tengo esa estructura necesaria para el crecimiento de la iglesia, nunca lo voy a poder lograr si no existe unión entre nosotros los hermanos. Así que eso lo que quería expresar, que siempre tengamos unión entre nosotros para poder también predicar la palabra de Dios afuera. Amén.